Hello. Nice to meet you. Camino hacia el terror del 2003, dirigida por el cineasta Rob Schmidt y protagonizada por Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuel Tricky, Jeremy Sisto y Kevin Segers, es una de esas películas que tras su estreno fue recibida de muy mala manera y fue pisoteada tanto por la crítica como por la audiencia, pero que con el tiempo se ha convertido en una de esas películas que todos amamos y que todos volvemos a ver y seguimos disfrutándola como si fuera la primera vez. Así es, esta cinta al momento de su estreno, con un presupuesto de $12 millones, terminó recaudando 28 millones, algo que no va de la mano con el éxito y el reconocimiento de esta franquicia, y eso se debe a que el público que lo vio en su momento no la supo apreciar. Pero entonces, ¿por qué al pasar los años en su formato DVD la rompió completamente convirtiéndose en un clásico de terror? Pues creo que eso parte desde su creación y de las personas que hicieron posible la aparición de estos tres personajes macabros en la pantalla y de lo terrorífico que puede ser perderse en el bosque y ser atacado por personas dementes que quieren saborearte. Camino equivocado. El detrás de cámaras de toda la saga. La película en todo sentido es casi perfecta y tiene una premisa simple. Un grupo de jóvenes se queda varado en el bosque porque sus autos se malogran. Van en busca de un teléfono para pedir ayuda, pero se encuentran con la cabaña de unos tipos con gustos extraños, quienes los ven y los persiguen y los cazan hasta eliminarlos uno por uno. Y también tiene una cinematografía acorde a lo que cuentan, hermosos paisajes, maquillaje y efectos visuales que están muy bien logrados. Y lo digo en serio. Y esto queda demostrado al ver a Tres Dedos, interpretado por Julian Richins, al Tuerto, interpretado por Ted Clark, y a Gary Robbins como Dientes de Sierra. La transformación de estos en sus personajes es increíble, y sus actuaciones también son brutales, y el maquillaje y las prótesis usados en sus rostros son muy realistas. Camino hacia el terror es una película de terror clásica al estilo de los años 70. Es muy sencillo, está hecho para darle al público descargas de adrenalina y luego hacerles sentir miedo, sentir suspenso. Y para esto, los personajes debían ser únicos y el maquillador tenía que ser un experto. Y adivinen a quién contrataron. Sí, así es, contrataron al mismísimo Stan Winston, responsable de los efectos prácticos de varios clásicos como Jurassic Park y las películas de Terminator. Él fue el productor de la película y el jefe de maquillaje, y como el grande que es, hizo todo lo posible para poder transformar a estos actores normales en bestias salvajes del bosque. ¡Qué miedo! Para poder hacer esto, él y su equipo tenían que tener claro las características deformadas que querían lograr. Para esto consultaron con médicos y especialistas expertos en deformaciones anatómicas y diseñaron a los personajes. Y luego de conseguir a sus actores, midieron sus proporciones para poder comenzar a realizar las prótesis que serían puestos encima de ellos. Sí, en vez de realizar modelos con materiales especiales directamente, los creadores decidieron contratar a escultores profesionales para moldear el cuerpo de los actores con sus medidas y ya con sus deformaciones, para luego, usando estas esculturas como base y molde, crear prótesis de silicona que los actores usarían y las cuales serían aplicados en ellos con maquillaje. Esto desde la mano y toda la mitad del cuerpo. Es increíble lo que lograron. Cada uno de los actores se demoraba en transformarse de 3 a 4 horas diarias. Y así, luego de tener los maquillajes listos para los villanos, los rodajes de la cinta empezaron en octubre del año 2002 en una reserva natural del norte de Toronto, Ontario, Canadá. Sin embargo, las escenas de la torre de control se tuvieron que grabar en un set donde pusieron un árbol. La cabaña de los tres amigos caníbales también fue construido desde cero y todos los autos de las víctimas de igual forma. Estos autos eran autos viejos y usados y fueron transportados al lugar para poder hacer ver que estos tipos ya habían tenido muchas víctimas y que la posibilidad de salvarse era básicamente algo difícil. Y esto se nos confirma con la segunda víctima en la pantalla.
Francine. Ella es agarrada desde atrás por la boca con unos alambres de púa y es eliminada por la fuerza del villano. Esto obviamente no podía hacerse de verdad. No podían lastimar a la actriz real. Por eso, para momentos más sangrientos, tuvieron que crear un maniquí animatrónico que pasaría como la doble de la actriz, a la cual básicamente podían hacerle de todo. Y es la que aparece aquí dentro de la cabaña en primer plano y encima de la mesa sin sus extremidades. Aunque a la que vemos desde atrás y desde una vista más amplia, es la actriz misma maquillada igual que el maniquí. Y esto se pone más interesante cuando nuestros protagonistas escapan y son alcanzados por los malotes. Este disparo en la pierna de Chris también fue hecho de forma práctica. Pusieron una bolsita de sangre y al momento del disparo lo explotaron remotamente. Pero aún más interesante es la muerte de Scott a manos de dientes de sierra. Él lo atraviesa con 3 flechas desde atrás hacia adelante. ¿Cómo caramandungas hicieron eso? Pues esto fue una combinación de efectos prácticos y digitales. Para poder lograr esto, usando prótesis de silicona, pegaron 3 flechas cortadas en la espalda del actor para simular que estaba atravesado en su cuerpo, y la última que pasa por su pecho fue creado con CGI. Sin embargo, la flecha que aparece tras el corte ya es real, y la sangre proviene de una bolsita puesta en la ropa a la que reventaron remotamente, que con la actuación del actor quedó súper bien. Y así, luego de esto, nuestros amigos llegan a la torre de control y suben para buscar una radio y así pedir ayuda. Pero los Canicanis no son tan tontos y comienzan a prenderle fuego a la torre, por lo que tienen que saltar desde esta torre al árbol más cercano que hay ahí. Esta escena es increíble y cuando lo vi por primera vez me tuvo al borde del asiento. Pero ¿en realidad los actores saltaron al árbol? Pues sí y no a la vez. La secuencia se logró con diferentes técnicas. Primero, los actores no saltaron tan lejos. Ellos, para verlos caer, saltaron hacia una colchoneta azul desde un lugar alto en el mismo ángulo, y este fondo con los árboles nunca estuvo ahí. Y ya en un corte de cámara nos muestran a los dobles de riesgo saltando desde un punto seguro hacia el árbol en el set de rodaje con las ramas puestas para la ocasión, quienes también fueron ayudados como los actores por cuerdas sujetas a grúas. Y finalmente, tras otros cortes, ya vemos a los actores en el primer plano sujetos al árbol que era parte de un decorado en el set de rodaje que tenía una colchoneta azul debajo que sirvió para posibles caídas y además para, usando el croma, añadir más árboles y el fondo oscuro que habían creado digitalmente. Así es, las ramas de los árboles no estaban en las alturas, pero eso no quiere decir que haya sido fácil. Tuvieron que grabar cada cosa y acrobacia paso a paso para armar el rompecabezas. Y en una de estas tomas, la actriz Emmanuelle Chriqui hasta se dislocó el hombro. Y aquí pasa seguramente la eliminación más memorable de la cinta. 3 Dedos le saca la cabeza a Carly con su hacha. Claramente, de nuevo, no podían hacer esto en la vida real. Y seguramente pensarás que se hizo digitalmente, pero Stan Winston decidió hacerlo de forma práctica. Miren, para lograr esto crearon un hacha especial de un material liviano que podía ponerse en la boca de la actriz y que se veía muy realista. Y al momento de grabar en este recorrido rápido, hicieron algo muy inteligente. 3 Dedos golpeó el hacha, pero no en la dirección de la actriz, sino hacia el piso, y como la cámara ya no alcanza a verlo, lo que se nos muestra es la segunda herramienta puesta en la boca de la actriz, que además es realzada con la sangre falsa. ¡Es genial! Pero después, tras un corte de cámara, vemos los ojos de Carly y sus pupilas dilatándose. ¿Cómo lo hicieron? Pues simple. Empezando por la cabeza, los ojos y todo el entorno fue realizado completamente con animación por computadora. Incluso el cuerpo del personaje cayendo y chocando con las ramas del árbol gigante. Como les dije, los actores no estuvieron en lo alto, sino solo a 2 metros del piso, por lo que el espacio restante tuvo que hacerse de esta manera, o sea, con CGI. Sin embargo, después de este corte de cámara, vemos cómo 3 Dedos saca su hacha y la cabeza cae al piso. ¿Cómo se hizo? Pues para esto, igual como hicieron para otro personaje, crearon un doble de maniquí con la cabeza cortada igualita a la actriz. Esta cabeza es la que cae en realidad. Y así nuestros protas principales escapan tras darle un ramazo a 3 Dedos
Duermen debajo de una cascada y cuando piensan que todo está por terminar, aparecen de nuevo lanzándoles un hacha que casi le saca la cabeza al hombre. Podría ser. Pero espérate, ¿quién lanzó esta hacha de esa forma tan precisa? Dudo que hayan sido los actores disfrazados de látex. Pues estamos en lo cierto. En la película, aparte de entornos digitales y cabezas digitales, también hay herramientas digitales. Esta hacha fue hecho por computadora y el que aparece tras el corte, ese sí es real. Pero no solo el hacha volador fue hecho con CGI, sino también esta flecha que le lanzan al policía que había llegado a ayudar. Pero si bien esta flecha que llega volando es CGI, esta otra ya no. Esta flecha está en dos partes y fue colocado con prótesis en el ojo y en la parte trasera de la cabeza del actor. La composición digital y el efecto práctico se fusionan perfecto gracias a un pequeño e imperceptible corte de cámara. Y luego de esto nuestro protagonista va en busca de Jesse, a quien raptaron antes de su caída. Y aquí él solito, como buen macho pecho peludo, se baja a todos los come hombres y como aún no tiene suficiente con haberles metido flechas y cuchillos, explota toda la cabaña. Aquí estos dos no estuvieron ahí, fueron grabados en fondo verde y fueron agregados a la toma de la explosión real realizada frente a la cámara. Pero de nuevo ellos pensaban que todo había terminado. No. Tres Dedos se salva y seguirá haciendo sus maldades en las posteriores secuelas. Madre mía, esta película es única y me encanta, y más la música de Ilya Simiral hace que te dé mucho miedo ir al bosque. Y realmente sé que a ustedes también les encanta y ya les debía desde hace tiempo este video. Y así esta película, tras su estreno el 30 de mayo del 2003, no fue recibida tan bien por el público en general y qué decir por la crítica. Hubo opiniones mixtas, sin embargo la mayoría dijo que era basura. Sin embargo, esta cinta es como el buen vino, se pone mejor a medida que el tiempo pasa y tras su lanzamiento en DVD, llegó a todos los hogares a traumar a grandes y chicos y hasta el día de hoy se ha posicionado como uno de los clásicos de terror más vistos y más queridos. Y habiendo crecido en el campo, sé lo espeluznantes que pueden ser los bosques y aquí lo captan muy pero muy bien. ¿Y qué opinan, amigos? ¿A ustedes les gusta esta película? ¿Creen que es mala? No lo sé, quisiera leerlos aquí en los comentarios. ¡Ayúdenme! Camino hacia el terror, final del camino. ¿Quieren saber cómo se hicieron los efectos? Pues quédense hasta el final y suscríbanse, que la cosa se pone buena. ¿Qué, caliente? La secuela fue dirigida por Joel Lynch, un auténtico friki de terror que en ese momento solo había dirigido videos musicales y fragmentos para películas ajenas, lo que quiere decir que este fue su debut en un largometraje como tal, y como era su carta de presentación debía darlo todo y eso hizo, y para concretar su visión solo tendría $4 millones, la tercera parte del que tuvo la primera cinta. El proyecto solo funcionaría si tenían buenos efectos y esto lo sabían muy bien. Por eso contrataron a una persona que podía hacer mucho con muy pocos recursos. El veterano maestro de efectos especiales, Bill Teresakis. Él y su grupo de maquilladores hicieron hasta lo imposible para poder conseguir los trucos que tienen que ver con la desvivida de los actores. Actores como Erika Lersen, Henry Rollins, quien se roba todo el show, y Texas Barrel junto a Crystal Lowe, quienes venían de actuar en Destino Final 3. Como sabrán, la película se centra en un reality show que reta a sus concursantes a sobrevivir en la naturaleza durante un tiempo determinado. Serán puestos a prueba. Normalmente el ganador se lleva $100,000, pero en este caso tendrán suerte si conservan todas las extremidades que Dios les dio, porque no saben que están en un bosque donde viven unos mutantes depravados que querrán sabroseárselos de todas las formas posibles. Y esta cosa empieza con Kimberly, quien a bordo de su Ford Mustang rojo recorre la carretera despreocupada, cuando de repente hace que un hombre vuele por encima de ella.
Obvio microbio, ella desesperada baja para ayudar, pero lo que no sabe es que es una trampa. Este man es un come personas que rápidamente le da un beso tan apasionado que la deja sin sus labios. Por cierto, este man fue interpretado por Clint Carlton, un actor con la cara normal a quien, al igual como hicieron en la película anterior con Los Deformados, le sacaron un molde de su cabeza con yeso para poder crearle prótesis de látex y pegarlo encima usando la técnica del maquillaje. Pegaban las prótesis en la cara del actor y luego retocaban para hacerlo ver realista. Un proceso lento de transformación que demoraba hasta 4 horas en completarse. Y como si no fuera ya suficiente, sacarle el maquillaje al actor tardaba otra hora más. Esto mismo pasó con los demás comehumanos que aparecen a lo largo de la cinta. Por ejemplo, para Tres Dedos, al que maquillaron fue el actor Jeff Scroton. Para Pa, el escogido fue Ken Kirsinger, quien curiosamente era el que estaba detrás de la máscara de Jason en Freddy vs. Jason del 2003. Y por su parte, Ashley Hare fue la que le dio vida a Ma. Y la hermana fue interpretada por Rowley Teo. Cada uno de los actores tuvo que llevar diferentes deformaciones, pelucas y diferentes dentaduras postizas fabricadas a medida. Un trabajo que terminó viéndose increíble. Volviendo al accidente, expliquemos cómo se hizo. ¿Realmente el actor fue impactado hasta volar por los aires? Pues sí pasó, pero de forma controlada. El actor se lanzó al auto violentamente, pero siempre estuvo atado por una cuerda que les permitió levantarlo y hacerlo pasar por encima del auto hasta dejarlo suspendido en el aire. Y después por separado se hizo la toma 2, con el actor siendo soltado detrás del Mustang. Aquí la magia lo hizo la edición. ¡Auxilio! Después de esto, el actor escupe líquido rojo endulzado que tenía en la boca y hace la mímica de morderle el labio. Pero eso obviamente nunca pasó. Todo es una ilusión bien lograda que requirió de la magia del equipo de maquillaje. Estos magos crearon una prótesis dental especial a medida que encajaba encima de los dientes reales de la actriz, que después fue tapada por piel de látex y retoques de pintura que fusionaron la prótesis con su rostro, haciendo que se vea realista. Y más el líquido rojo, la cosa escala al siguiente nivel. Y hablando de escalar, la cosa se pone aún más terrible para la rubia falsa cuando Tres Dedos aparece y la deja como pan partido para desayuno. Un efecto bastante turbio, pero muy amado por el público. ¿Cómo se hizo? Pues obviamente no fue real. ¿Acaso pensabas que la actriz venía con opción de desarmado incluido? Para el truco, el equipo de efectos especiales se puso creativo e hizo lo que más sabían hacer. Desnudaron a la actriz, ojo, no por completo, y la llevaron a una habitación donde la bañaron de yeso y crearon un molde en cuerpo completo. Y usando este molde crearon una réplica exacta de ella, la que dividieron en dos y rellenaron con órganos falsos hechos de gelatina, látex, esponja y mucho líquido rojo. Y las piernas eran tan reales que dentro tenían una armadura que simulaba ser el hueso. Y teniendo esto, llegó el momento de la acción. Para poder lograr el efecto hicieron 2 tomas. La primera fue con la actriz real y con Tres Dedos haciendo la simulación del impacto, algo que fue también un poco peligroso. Un mal cálculo y chao rubia. Y después en la segunda toma usaron el maniquí. 2 especialistas agarraron el cuerpo, uno de cada lado, y encima de este colgaron una bolsa llena de líquido rojo con algunos órganos falsos para que tras la orden de acción, Tres Dedos impactara el hacha contra esta rompiendo el plástico, dejando que su contenido caiga hasta el suelo. Y como la cámara estaba abajo, al final solo dejaron caer las 2 partes del maniquí a cada lado para crear algo grotescamente genial. Es increíble. Y después de esto, Tres Dedos y el hermano proceden a llevarse lo que cazaron. Madre mía, qué horrible suena eso. Y posterior al hecho, la película nos muestra a los concursantes del reality y a los organizadores empezando la competencia. Pero lo que no saben es que por ahí ya andan los más guapos del bosque buscando presas para su buffet. Y la primera víctima es este tipo orinando, a quien Tres Dedos acaricia el cuello y toma prestado una parte de su cuero cabelludo. Para lograr el efecto, el actor tuvo que ponerse una prótesis con peluca en esa zona de la cabeza que solo estaba puesto con pegamento débil para su fácil extracción. Otro de los efectos interesantes en esta película son las flechas. Por ejemplo, las flechas que
que Tres Dedos lanza a Dale Murphy en el bosque, las flechas que acarician el cráneo de los actores colgados y las flechas que Pal lanza contra el cuerpo de Dale casi al final de la cinta. Como ya hemos mencionado muchas veces en el canal, la prioridad en este tipo de películas siempre es la seguridad de los actores. Pero entonces, ¿cómo logras mandar flechas al cuerpo del actor sin lastimarlo? Pues ahí se encuentra la magia de lo práctico. Antes de la llegada del CGI, las películas tenían que arreglársela para poder conseguir ciertas cosas de la mejor forma posible. Y aquí el director, como no tenía mucho presupuesto, aunque ya tenía la tecnología, optó por volver a los inicios y usar lo clásico. Hay muchas técnicas para vender la ilusión del impacto de flechas. Por ejemplo, el más usado es grabar al actor hasta una posición final, luego realizar un corte de cámara y colocarle una flecha con prótesis y filmar nuevamente desde la misma posición, pero no es tan creíble porque no vemos la trayectoria de la flecha. La segunda técnica tiene que ver con un mecanismo de resorte que permite inclinar la flecha con un tope y luego soltarlo para hacerlo aparecer de repente. Puedes colocarlo debajo de la ropa del actor o en cualquier superficie. Esta técnica es más creíble, sin embargo, solo funciona si la cámara está colocada en ciertos ángulos. Por ejemplo, esta técnica fue usada en esta película para poder representar las flechas que Tres Dedos lanza. Por ejemplo, esta flecha en el árbol está inclinada hacia atrás del árbol y luego se endereza creando el efecto, que si lo analizamos a profundidad no se ve tan real. Por eso, para la mayoría de las tomas fue necesario la tercera técnica, la flecha guiada. Para poder realizar la técnica se usa una flecha real con punta de acero y esta sí se lanza de verdad a donde tú quieras con la fuerza que quieras. Y para proteger al actor ponen una armadura debajo de su ropa, ya sea de madera o de otro material, donde la flecha cae. Pero entonces el que lanza la flecha debe tener una puntería de oro, ¿verdad? Pues en realidad no. Para poder lograr la hazaña se coloca un hilo de pescar o una cuerda de monofilamento desde el lugar de lanzamiento hasta el objetivo y la flecha se coloca en esta a través de tornillos de ojo, y así al lanzar estás muy seguro de a dónde va a llegar la flecha sin preocuparte por lastimar a alguien. Y ya al final, si es necesario, el CGI sirve para borrar el hilo o a veces se filman con cámaras especiales que no lo captan. Por ejemplo, esta flecha de aquí, esta otra, esta y la de aquí fueron realizados con este método y no son las únicas. Por ejemplo, también se usó en el clímax donde Pamalote le lanza dos flechas a Rambo. El primer lanzamiento va directo a la espalda y cae en la madera puesta ahí, y en la toma el actor está en una posición donde su brazo tapa una flecha que fue colocada en su pecho con anterioridad, que tras ser mostrada vende la ilusión de atravesamiento. En el segundo impacto pasa igual, pero aquí encima de la madera han colocado una bolsita con líquido rojo de fresas que al reventar da el realismo deseado. Ajá, pero no todo fue práctico, hubo una excepción. Esta toma donde la flecha lanzada por el mocoso deforme hace un 2x1. Esto se logró claramente con un efecto CGI no tan bien lograda, pero que cumple con su objetivo. ¿Qué les parece? Es genial, ¿no? Así que si te está gustando, dale like y suscríbete, porque si no, te mando a Tres Dedos. Continuando con la historia, ahora pasemos a la desvivida de Mara, que sucede después de que se caiga al agua en una acrobacia hecha por ella misma, después de que junto a Nina Papas haya visto a M, su novio, dándole a degustar a Elena su plátano personal de esos que no se venden en el mercado. Y después de que hayan ido a chismear a un parto a donde no estaban invitados, ella es desvivida con un hacha voladora que cae directo en la cosa con la que piensa. ¿Cómo rayos hicieron esto? Porque ojo, el hacha es real, no es CGI. Pues les explico. Aquí hay otra genialidad de efectos prácticos. Para representar este momento se utilizó un hacha falsa de madera con la punta cortada y redondeada para encajar en la cabeza de la actriz, montada sobre un mecanismo especial en la espalda de la actriz Alexa Paladino. Este dispositivo, compuesto por estructuras metálicas móviles y un recipiente con sangre falsa, permitía simular el impacto del hacha en la cabeza de Mara. Era algo así
así como un mecanismo de palanca. La actriz debió correr con la cámara frente a ella hasta que el mecanismo activara el movimiento del hacha, creando la ilusión que vemos. El recipiente tenía una bombita que tenía colocada una manguerita puesta por debajo de su cabello hasta su frente, y es por donde sale el líquido rojo abundante. El mecanismo era genial, sin embargo, no debía verse en la cámara. Por ende, tuvieron que acudir a los efectos visuales para eliminarlo y dejar solo el hacha. Efectos visuales que también sirvieron para añadir más salpicaduras realistas de líquido rojo. Genial, ¿no? ¿Qué te parece? La película se rodó en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, entre el 29 de mayo y el 30 de junio del 2006. La elección de Vancouver como ubicación de rodaje se debió a su entorno boscoso y montañoso que proporcionó el escenario perfecto para la ambientación rural y aislada que requería la película. Y es aquí donde el viejo Maynard Odets, el único que regresó de la película anterior, es volado por una dinamita. Un efecto que, para ser sincero, se ve muy realista. Para poder lograr la toma primero, hicieron una filmación con el actor real hasta su posición final y capturaron la toma. Después crearon un maniquí lleno de explosivos y mucha cosa roja no tan parecido al actor y lo pararon en la misma posición. Le prendieron fuego y lo hicieron volar. Luego, ya en postproducción, los genios de la edición hicieron parecer que el que realmente fue el actor. Esto lo hicieron usando la captura de posición final y una transición hecho con CGI. Y la herida de Rambo también fue hecho con prótesis y maquillaje. Y desde este punto la película se pone aún mucho más interesante, ya que los sobrevivientes, que son Nina y Jake, llegan al molino que sirve de guarida de los carnívoros pensando que los demás están ahí. Sin embargo, descubren un garaje lleno de autos de víctimas anteriores. Entre estas está su autocaravana, donde entran solo para ver cómo Ma le quita la cosa para pensar a M, mientras ellos lo ven por su cámara. Como ya sabrán seguramente, esto se realizó con efectos prácticos, y lo más complicado aquí fue crear una réplica exacta de la cabeza del actor, que sería la que caería al piso frente a la cámara. Nina y Jake intentan irse al darse cuenta que es una trampa, pero los caníbales los capturan, y al día siguiente, mientras los dos son rehenes, Dale se cuela en el complejo donde hay 66 autos para poder distraer a la familia caníbal que estaba cenando, y logra eliminar de forma elegante al hermano y hermana con un cartucho de dinamita atado a una flecha. Este efecto se logró explotando una bolsa llena de líquido rojo y mandando manguerazos del mismo material al vehículo. Para esta película, como para la anterior, se construyeron un montón de maniquíes realistas y partes de órganos falsos tomando moldes de los propios especialistas. Tanto fue la dedicación que solo en esta película se usaron más de 300 galones de sangre falsa. ¡Es genial! Luego de esto, el soldado logra salvar a los dos jóvenes, pero Nina tiene alambre de púas enrollado en su y tiene que sacárselo con cuidado para que no le rasgue y arranque toda la piel. Obviamente la actriz no haría esto por ningún motivo, por eso aún tuvieron que crear una réplica de silicona y látex de sus brazos para enrollar las púas y arrastrarlas hacia afuera de forma violenta. Pero esto no se termina aquí, porque aún falta el juego final, que tiene que ver con una gran picadora de carne. Aquí hay una secuencia coreografiada de pelea como muchas de las que vimos a lo largo de la cinta, para lo cual tuvieron que aún entrenar durante horas. No hay mucha información de cómo se hizo la escena, pero de lo que estoy seguro es que la trituradora sí fue real y los actores caen muy cerca de ella. ¿Cómo hicieron? Pues al parecer delante de la trituradora había un vidrio templado súper transparente que servía como protección, y la piel que la actriz arranca de Pa también es una prótesis colocada encima del cuello del actor. Y en algunos momentos en la escena aún se tuvo que usar el CGI, por ejemplo para representar los chorros de líquido rojo que salen a través de la trituradora, y para el momento final donde vemos a Ma y Pa siendo succionados, usaron unos maniquíes réplica a los que hicieron papilla de verdad, o al menos eso es lo que parece. Si me equivoco, cuéntamelo en los comentarios. Nuestros protas ya se sienten ganadores y se llevan el carro deportivo de Kimberly, pero lo que no saben es que Tres Dedos sobrevivió y al final se le ve criando al bebé de la familia mutante, alimentándolo con una botella de afluente y un humano. Y adivinen qué,
Como no podía ser de otra forma, el bebé fue un animatrónico bastante bien equipado y bastante feo también. Me asusta, pero me gusta. La película es una joya de terror, prácticamente lo tiene todo. Y a pesar de algunas malas actuaciones, cumple con lo que promete, mostrar a los comehombres eliminando a todos los que participaron en el show. Y así, luego de un largo proceso de edición, la película fue estrenada directo en DVD el 9 de octubre del 2007, recaudando más de 9 millones de dólares. ¡Asombroso! Y así concluye Camino hacia el Terror 2, una secuela que no solo subió el nivel de violencia y locura, sino que también puso a prueba la creatividad y resistencia de todo el equipo detrás de cámaras, porque fue difícil. Para el director Joe Lynch, un fanático del horror, este proyecto fue un sueño, aunque no sin pesadillas. Entre el reto de los extensos días de rodaje y el reto de coordinar tantos efectos prácticos con precisión quirúrgica, terminar esta película fue un gran reto para todos. Aún así, el resultado fue una obra que se ganó su lugar como una de las favoritas de la saga, brutal, descarada y deliciosamente grotesca. Camino hacia el terror 3. La película ya no es dirigida por Joe Lynch. A pesar de haber realizado un excelente trabajo en la secuela, no quiso volver a esta tercera por desacuerdos creativos con los productores. Los productores querían algo más barato y rápido. Sin embargo, Joe apostaba por un terror más cinematográfico, estilizado y realista, y con 2 millones de dólares que le darían de presupuesto a esta entrega, no lo lograría y aparte no tendría el control creativo. Por eso el que tomó la batuta esta vez fue Declan O'Brien, quien venía de dirigir otras películas de bajo presupuesto. Con 2 millones no podía aspirar tan alto e hizo todo lo que pudo para poder presentar el mejor resultado posible. No podía contratar a maquilladores conocidos y tampoco a una empresa de efectos visuales de renombre, por eso trabajó con gente que conocía de antes y que cobraba barato. Y el actor que interpreta a Tres Dedos tampoco es el mismo que lo hizo en la secuela. Esta vez el encargado de darle vida fue Boris Laviliev. Como en las películas anteriores, él también tuvo que pasar por un largo proceso de maquillaje con prótesis para convertirse en el personaje favorito de toda la saga, y la encargada de hacer lo posible fue la maquilladora Yana Stoyanova, quien además, junto a su grupo de 3 personas, hizo todos los trabajos de la cinta, empezando por el principio. Como sabemos, la película empieza con la desvivida de los 3 jóvenes. Y la primera es la señorita calienturienta Louise Cliff, a la que le gusta mostrar su tremenda pechonalidad. Pero este placer no dura mucho porque Tres Dedos aparece y la adorna con una flecha que hasta pasa por la mano del tipo que andaba probando su suavidad. Flecha que, ojo, en este primer vistazo es digital. La empresa encargada de proveer los efectos visuales o el CGI fue la empresa Mechnology. Y el supervisor fue Roberto Skopenich. Esta sí es la mano real y la flecha sigue siendo digital, al igual que en la toma del otro lado donde vemos cómo sale del orificio. Esto se hubiera logrado de forma práctica usando un brazo hecho con látex, pero para hacerlo ver realista en el primer plano requería de un brazo maniquí muy detallado y no tenían dinero para eso, y obviamente no podían lastimar al actor. Por eso esta flecha sigue siendo digital, sigue hasta este punto donde hay un pequeño corte y la actriz se mueve hacia arriba mostrando la flecha real colocada en su pecho con una prótesis que hace parecer que uno de sus melones está hinchado por la herida. Y esto se ve más claramente tras el corte, donde nos muestran una vista más amplia, donde vemos que también pusieron la parte trasera de la flecha en su espalda, un efecto bastante creíble, pero no se termina. Porque Tres Dedos, al ver que la señorita sigue caliente, la va a terminar enfriando de la peor forma posible. Una flecha directo en la cosa que usa para ver, pero la trayectoria de la flecha no se ve, solo el resultado del impacto. Para esto lo que hicieron fue simple, cogieron una flecha y la partieron en 2. La cola se puso en su cabeza con una prótesis y la punta encima del ojo. Ojo que por su parte estaba tapada por la piel protésica que sujetaba la madera donde colocaron el globo ocular hecho de gelatina y látex, y todo esto se retocó con líquido rojo para vender la ilusión final. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? Creo que los encargados de efectos no tenían un nivel, ya que esta madera no está recta con su punta, y esto no solo se ve aquí.
Ya verás. Luego de estos 3 dedos, se come la gelatina y va en búsqueda de los demás. Y tira una flecha CGI más que atraviesa a este man, quien sin inmutarse escapa por el bosque. Deditos tira otra flecha CGI que cae en el árbol. Flecha que tras un corte de cámara desaparece misteriosamente. ¿Qué pasó? No lo sé, solo diré que fue muy profesional de su parte. Luego corren y corren por el bosque de Bulgaria, donde los rodajes se desarrollaron durante 24 días seguidos, donde convenientemente hay una barra de fierro en el suelo que 3 dedos utiliza para darle de comer a este triste muchacho, quien aparentemente tiene superpoderes porque la flecha lo atravesó y él ni sintió cosquillas en el brazo. Pero bueno, este efecto de la barra es bastante interesante y como el anterior es aún bastante realista y es un producto de la mezcla del CGI con lo práctico. En esta vista amplia la barra usada es real, pero el actor hace solo la mímica del impacto y pasa el fierro por detrás de la cabeza del muchacho sin ejercer ningún daño. Y el daño que se ve en el resultado fue producto de un trabajo digital. Y tras el corte en una vista ya más cercana, la barra se reemplaza por una totalmente digital y el líquido rojo también es de la misma naturaleza. Y después la cosa se vende más cuando nos muestran un primer plano súper realista que también tuvo truco. La barra nunca pasa a través de la cosa para pensar del actor. Para poder lograr esta ilusión se utilizó un mecanismo especial que dividía la barra en 2 partes. La primera sección, es decir, la que parece entrar por la boca, era real hasta cierto punto, pero no llegaba a atravesar al actor. Y lo ingenioso viene aquí. La segunda parte de la barra estaba conectada a un arco curvo que pasaba por el costado de la cabeza del actor, arco que en edición tuvo que eliminarse digitalmente, logrando lo que vemos. Es genial. Pero recuerden que aún falta la desvivida del otro chico. El tipo corre por el bosque desesperado, pero sin darse cuenta toca una cuerda que activa una trampa que literalmente lo multiplica por 3. Este efecto, aunque fue bueno y empezó a tener algunas fallitas porque no es tan creíble que digamos, pero aún así yo sé que a muchos les encantó. Para poder lograr el efecto hicieron lo siguiente. Primero filmaron al actor moviendo la cuerda y luego hicieron pasar el mecanismo por encima de él, quien solo tuvo que actuar. Después, para poder simular el corte inicial, literalmente le pintaron 3 líneas verticales con un plumón negro, para que después los chicos de efectos lo seleccionen de la toma y tomando de referencia esas líneas, lo separen con animación y añadan líquido rojo digital no tan creíble. Pero no todo es CGI, ya que para poder mostrar su caída al suelo tras el corte de cámara, aún tuvieron que crear un maniquí algo parecido al actor, al que dividieron en 3 partes y lo soltaron épicamente. Y ajá, luego de esto nuestra historia continúa y ahora pasamos a la penitenciaría Grafton, una prisión real en donde el equipo filmó todas las escenas en un solo día. Y es aquí donde conocemos a Chávez y a los demás reos, a quienes estos 3 polis bravos trasladan hacia otro lugar llamado Hazleton, y lo hacen a través de una carretera alterna en donde, ya saben, el gran 3 dedos aparece, los intercepta y los hace volcar épicamente. Como en las otras escenas, aquí también combinaron lo práctico con composiciones digitales. Por ejemplo, el policía no está manejando este autobús, él está dentro de un fondo azul y esta carretera es solo una imagen grabada por separado. Y lo peor es que repiten la misma toma del fondo 2 veces y nunca dan la vuelta. Y ya en la emboscada, la acrobacia de la camioneta poniendo las púas debajo de las llantas sí fue real y fue realizado por especialistas. Y para la volcadura colocaron cámaras en varios lugares para captar todos los ángulos, incluso enterraron uno en la bajada. Y para que el bus pudiera romper la barrera fácilmente, cortaron una sección de esta que tras el contacto se salió fácilmente. Y en el autobús no había nadie y esto se puede observar fácilmente si detenemos la toma. Al menos debieron poner algunos maniquís, pero ¿qué pasó aquí? La caída del autobús es genial, al igual que la explosión. Locamente, la explosión también se realizó de verdad, con los actores escapando a última hora y lanzándose hacia unas colchonetas. Pero antes de la explosión, 3 dedos se para campante en la cima de la carretera y comienza a lanzar flechas, y también su famoso cuchillo que cae directamente en el cuello de este policía. Pero lamento decirles que no fue real. Este es un cuchillo digital, al igual que el líquido rojo.
Y después de este punto las cosas se van a poner más macabras, ya que se les une la chica que se salvó al inicio, después encuentran dinero en un furgón blindado y luego también se encuentran con el pariente de Tres Dedos al que Chávez decide eliminar, lo que hace que Tres Dedos se enfurezca y vaya por la siguiente víctima. Y lo hace dejando las llaves de las cadenas colgadas como si nada. Trampa obvia en el que este man cae. Cuando toma la llave, de repente sale una guadaña y le da un nuevo estilo a su rostro. Esto claramente se hizo con efectos visuales y cosas prácticas. De nuevo, para lo cual primero grabaron al actor realizando las expresiones mientras la cosa de la parca pasaba frente a él a una distancia prudente. Después también hicieron una toma de él en la misma posición pero sin la herramienta, toma de la que los encargados de efectos seleccionaron solo su rostro escupiendo líquido rojo para componerlo encima de la primera toma, luego animarlo y hacerlo caer para finalmente colocar en su reemplazo otra creación digital. Y para variar con CGI, retocaron los bordes, sombras y añadieron salpicaduras. Genial, ¿no? Pero ¿saben qué pasa después? Para poder mostrarlo ya en el piso, sí tuvieron que crear un maniquí, el mismo al que le vuelan las cosas para caminar para no cargar el cuerpo entero. ¡Una locura! Esto jamás lo había visto. Y después de esto, Tres Dedos sigue haciendo de las suyas y con otra trampa demasiado predecible para alguien con algo de neuronas, atrapa con un alambre de púas a Crawford, quien se acercaba para tratar de encender la camioneta grúa. Tal vez sea una trampa. Este truco se hizo también de una manera interesante. En el set tenían un mecanismo real que le permitía al actor pisar para que de los costados se levanten púas pero de un material inofensivo. Y así se grabó la toma, sin embargo la escena debía verse más violenta. Para esto aún tuvieron que agregar con CGI alambre de púas sujetando su cuerpo. Pero tras el corte de cámara ya aparece colgado y amarrado con otras púas y con líquido rojo por todo su cuerpo que vende la ilusión. Pero la pregunta es, ¿con sus ojos de halcón acaso notaron lo siguiente? Pues miren, en el momento en el que las púas CGI lo atrapan, sus brazos están hacia los costados, pero después en la toma práctica ya aparece con las manos hacia adelante. Y el gancho cambia de posición entre tomas hasta 3 veces. ¿Acaso lo habías notado? Y después ya en la carretera el actor es reemplazado por un maniquí. Y más adelante, para el primer plano donde vemos al personaje en contacto con el pavimento, tuvieron que filmarlo en un fondo azul para después componerlo encima de una toma de la carretera limpia, en donde el líquido rojo saliendo también es CGI. Después de esto vemos a Tres Dedos haciendo sopa de cabeza de maniquí y alistando más arsenal para cazar a los prisioneros que andan peleándose entre ellos. El policía bueno y la chica tratan de escapar mientras Calvo y Mexicano pelean, pero Chávez los encuentra. ¡Camina! Y quien también los encuentra es este triste policía embarazado que fue a ayudar, a quien Tres Dedos desde un árbol le deja caer una barra puntiaguda que entra por la boca y sale por donde se bota lo que ya no sirve. Sí, Tres Dedos es demasiado creativo. Aquí claramente de nuevo la barra es CGI, al igual que la cosa roja que sale tras el impacto. Sin embargo, tras el corte de cámara ya vemos al mismo actor con un palo liviano puesto en su boca y otro palo en forma de T en donde está sentado, truco que con el maquillaje se vende muy bien. ¡Lotería! Nuestra trama continúa y ahora el pelado al que Chávez noqueó despierta y encuentra el dinero y trata de escapar. Sin embargo, Tres Dedos lo alcanza y le tira una bomba molotov casera que inmediatamente le prende en fuego al igual que al dinero. Esta escena es genial, pero lo que es más genial es el hecho de que todo esto se hizo de forma práctica. Sí, lo hicieron de verdad y no usaron ningún doble de riesgo. El actor estaba bañado con un montón de líquido ignífugo que permitió proteger su piel de quemaduras durante unos segundos. Segundos donde debía estar en llamas hasta que el personal de producción entrara con extintores a apagar el fuego. Una acrobacia bastante peligrosa que quedó de maravilla. Y la pregunta es, ¿tú te atreverías? ¡Claro que sí!
Después de esto, Tres Dedos atrapa a Alex y se la lleva a su guarida, donde también tiene al ayudante del policía envuelta con alambres, quien se termina yendo con San Pedrito. Alex iba a pasar por el mismo destino, pero la llegada de un helicóptero distrae al mutante, quien tras salir se encuentra con Chávez, con quien se pone a pelear. Para la escena, los dos actores tuvieron que planificar y practicar durante horas la coreografía de golpes precisos para poder lograr lo deseado, donde este gancho en realidad no entra en la piel del actor, sino en una esponja firme colocada en su espalda, donde el líquido rojo fue claramente añadido con CGI. Y después Tres Dedos, cansado de que lo llamen así, con el mismo gancho también le vuela los dedos, un efecto que se consiguió con imágenes generadas por computadora. Tres Dedos gana la batalla y cuelga a Chávez en el árbol, y como tiene curiosidad a qué saben sus neuronas, abre su cofre para pensar y se saborea una parte del cerebro gelatina CGI. Así es, a pesar de que construyeron una cabeza para que Tres Dedos pudiera abrir, se les hizo más fácil añadir el cerebro con CGI, aunque aún tuvieron que ponerle una gorra con forma de surcos al actor para uno de los planos. Y siendo sinceros, esto es bastante grotesco. Solo mira esa cara de placer de Tres Dedos. ¡Oh, me vengo! Alex sigue atada en la casa de Deditos, que por cierto está lleno de partes de maniquí, pero Nate va a buscar para rescatarla, pero en eso aparece el más guapo de todos y empieza la acción. La chica le acaricia con un cuchillo, pero Tres Dedos ni se inmuta y la manda a volar, y cuando está a punto de darle un ultimátum a Nate, el pastor alemán aparece convenientemente y lo defiende, pero tristemente se va también al más allá. Y ahora sí, Tres Dedos se propone a terminar lo que empezó, pero Alex coge la estaca donde está la cabeza del niño deforme y lo pone de adorno en el cuerpo de Tres Dedos. Pero en realidad ella no atravesó a nadie, ella pasó la punta por detrás de su cuerpo, y esta punta saliendo por su abdomen es CGI, que de forma curiosa y horriblemente horrorosa sale por otro lado en esta vista frontal. Primero estuvo aquí abajo y luego aquí arriba. ¿Ven lo que les digo? Estos tipos no tenían un mínimo conocimiento del nivel. O eso parece. Nuestros héroes piensan que todo terminó y se van felices en la camioneta grúa manejando por la carretera. Solo que ellos no estuvieron en el lugar, sino siempre dentro de fondos azules, como se puede ver. Sin embargo, para su sorpresa, Tres Dedos aparece de la nada en medio de la carretera. ¿Cómo rayos hizo eso? ¿Acaso tiene superpoderes como Flash o puede teletransportarse? No lo sé, pero lo que sí sé es que se lanza hacia el gancho y sube al vehículo. Pero de nuevo este salto y todo lo que ocurre después se grabó en un estudio azul con el vehículo detenido, y ya después los encargados de efectos borraron lo azul y lo reemplazaron por este fondo en movimiento grabado en otro lado que vende la ilusión, y para hacer más creíble la cosa añadieron ruedas CGI en movimiento. Después se estacha también CGI, y las personas que van en el vehículo en las tomas reales en la carretera real son dobles de riesgo, a excepción de Tres Dedos, quien hizo él mismo sus acrobacias. Y hablando de acrobacias, el auto chocando contra el árbol sí fue real, y para conseguir la acción construyeron una rampa y lo taparon con ramas para que parezca natural, y fue a través de esta rampa que un especialista experto manejó a toda velocidad. Y el Tres Dedos que sale volando fue grabado en un fondo azul con cuerdas, y ya después fue compuesto encima de la toma y se combinó con una toma final del actor cayendo en un lugar real. ¿Ven la magia de la edición? La mayoría de los efectos fueron pensados muy bien, sin embargo no podían hacer maravillas porque el presupuesto era solo de $2 millones y el tiempo con el que contaban era súper limitado. Al menos ellos lo hicieron bien, porque hay películas actuales con más de $200 millones de presupuesto que tienen cromas horriblemente malos. Pero la cosa no termina tan fácilmente, porque Tres Dedos sigue vivo. Al parecer es inmortal y vuelve a atacarlos con su hacha, pero Nate se pone los huevos y en una maniobra épica lo deja como unicornio. Esto es CGI sin duda alguna, pero lo que no es CGI es la explosión de la camioneta.
Y así parece que todo termina, pero Nate después de un tiempo regresa al bosque en busca del dinero, pero uno de los reos al que dejó libre por ser bueno lo ataca por la espalda, donde la punta de la flecha, como ya sabemos, es CGI y previamente ya tenía una flecha colocada detrás con prótesis que se muestra cuando lo botan. Pero ¿saben algo? Aún no termina, ya que de la nada aparece otro mutante más del que no vemos la cara que también elimina al reo. ¿Acaso fue 3 dedos? Eso ya sería extremo, sería un inmortal de esos increíbles. ¿Eso o tiene las semillas del ermitaño para poder recuperarse? No lo sé, pero ahí lo tienen. Estos fueron los efectos de Camino hacia el Terror 3. Camino hacia el Terror 4. La cuarta entrega, que sigue siendo dirigido por el mismo que dirigió la tercera, el señor Declan O'Brien, quien esta vez también se aventuró a escribir el guión. En la película anterior logró hacer cosas buenas o rescatables con solo 2 millones de presupuesto, y como los productores vieron ganancias esta vez, le dieron 3 millones de dólares. No es mucha diferencia para una película que requiere de muchos efectos especiales y visuales, pero O'Brien sabía hacer mucho con poco. Sin embargo, esta tarea no sería tan sencilla como la segunda, ya que esta vez grabarían sobre hielo de noche a unos 35 grados bajo cero y a veces con poca ropa. Así que pónganse cómodos que la cosa se pone buenísima. ¿Qué? ¿Caliente? Curiosamente, las escenas en el sanatorio fueron filmados en un sanatorio abandonado real en Brandon, Manitoba, Canadá, un lugar siniestro con historias terribles del pasado, y el rodaje se llevó a cabo en 19 días. Como esta película es una precuela y muestra el origen de los más guapos, nuevamente aparecerían los 3 integrantes de la primera entrega, y 3 dedos en particular, esta vez sería interpretado por un cuarto actor, Sean Skin, quien curiosamente también interpreta a Vincent, la primera víctima en irse con San Pedrito en el sanatorio. El encargado del maquillaje en esta cinta fue Douglas Morrow, quien junto a su equipo se esmeraron en presentar el mejor resultado posible en cada cosa necesaria. Pero el reto principal para ellos fue hacer ver realistas a los guapos del manicomio. 3 dedos interpretado por Sean Skin, el tuerto interpretado por Dan Skin, su hermano, y dientes de sierra por Scott Johnson, 3 especialistas que hicieron todas sus acrobacias, quienes tenían que llegar al set 3 horas antes que los demás para poder empezar su transformación, donde les pegaban 5 piezas de prótesis en el rostro que maquillaban para hacerlo ver realista. Maquillaje que los actores al terminar los rodajes diariamente arrancaban de sus rostros para botarlos a la basura. Y ya como ustedes saben, la cosa en este tipo de películas se comienza a poner bueno desde el principio. En este caso nos presentan el sanatorio, donde nuestros feitos aún jóvenes se encuentran encerrados, pero logran escapar con trucos a la misión imposible con un alfiler y hacen desmadres en todo el lugar, donde terminan eliminando a un doctor de la misma forma que los españoles lo hicieron con Tupac Amaru. Un efecto bastante grotesco y asqueroso, la verdad, pero eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Para poder lograr el efecto fue necesario el uso de efectos prácticos y digitales, cortes de cámara y una edición milimétrica. En primer lugar, sí alzaron al actor y lo pusieron en esta posición, pero había una cuerda que lo sostenía para evitar cualquier caída. Y como no era opción transformarlo en una figura de acción desmontable, los efectos fueron los que hicieron su magia. Crearon extremidades tomando de base moldes hechos del actor y los rellenaron con muchas cosas rojas. Después, para poder mostrar la desmontada de brazos, el actor tuvo que poner los suyos hacia atrás para poner los falsos en la posición deseada, las cuales estuvieron atados a las púas y fueron a los que jalaron para crear la magia. Y los chorros de líquido gelatinoso rojo fueron bombeados a través de mangueritas puestos por la espalda del actor. Y con las piernas pasó algo similar, el actor las tenía hacia atrás. Sin embargo, para hacerlo ver más creíble, tuvieron que usar CGI para eliminar las partes visibles no deseadas. El supervisor de efectos esta vez fue Darren Wall de la empresa Dilated Pixels, quienes hicieron los efectos para toda la película, y en este caso también salpicaduras de líquido rojo, retoques y eliminación de cables. Y siendo sinceros, este efecto quedó muy bien.
No existe información detallada del proceso de creación de esta escena y de otras, así que si me equivoco en algo no dudes en comentarlo aquí abajo. Y así después de la intro pasamos a conocer a los sabandijas calienturientos que terminarán en el más allá. Lo digo así porque es la primera película de la saga donde nadie va a sobrevivir y eso que son más compañeros, y es la única película de la serie Wrong Turn que no muestra a alguien siendo desvivido con una flecha. Estos tipos luego del descanso salen a motear en la nieve hacia una cabaña, pero este man es tan menso que se pierde y quedan atrapados en una montaña, y por el poder del guión justo llegan al sanatorio de los más guapos y se refugian ahí sin saber que terminarán muy mal. La nieve vista en el exterior fue real en gran parte, sin embargo para hacerlo ver más épico aún tuvieron que añadir nieve digital y en otras tomas usando ventiladores rociaron celulosa o parte de la misma nieve encontrada en el lugar. Y la primera víctima, como mencioné antes, es Vincent, a quien por andar explorando de noche se le aparece el cuco dientes de sierra ya mayor y le adorna la cabeza con un fierrito CGI que entra por la nariz. Aquí el actor que interpreta a Dientes de Sierra solo tenía el mango y el resto tanto en la entrada como en la salida fue logrado con CGI. Y para vender el realismo tras un corte ya nos muestran la herramienta real bañado con líquido rojo. Después de esto todos lo buscan y se separan para poder abarcar más terreno. Cada quien revisa un corredor. Algo que nunca debes hacer en este tipo de casos. Y una de ellas ve como Dientes de Sierra anda divirtiéndose con su cuerpo y probando la resistencia de sus extremidades y cabeza. Eso es bastante horrible. Pero tranquilo, que este de aquí solamente es un maniquí y los maniquís no sienten. Posterior a esto, los más guapos deciden jugar con sus víctimas y mandarles de regalo la cabeza de su amigo maniquí envuelta en su chaqueta. Por la impresión, Claire retrocede y unas púas caen delante de ella, pero en vez de apartarlas se las coloca en el cuello y los guapos la levantan y literalmente le quitan la cosa para pensar. En la escena, como casi en todas, nuevamente tuvieron que combinar lo digital con lo práctico. La actriz sí fue colgada de verdad y las púas son reales, pero obviamente estas púas tuvieron que ser modificadas y acondicionadas para no lastimar a la actriz, y aparte no estaba en contacto directo con su piel, ya que la marquita en el cuello fue creado con una prótesis y maquillaje de líquido rojo. Y para que esta púa no hiciera presión y no la dejara sin respiración, ataron otro arnés que la sujetaba suavemente desde las axilas, y es esta la que la levanta y no las púas. Y por el costado de su cabello y por debajo de la prótesis habían mangueritas invisibles que sirvieron para bombear todo el líquido rojo, que hace que la escena se vuelva más grotesca. Y lo genial aquí es que también muestran el cómo su cabeza le dice adiós a su cuerpo. Aquí la cabeza de la actriz es real y ella fue filmada en un fondo verde, sin embargo su cuerpo tuvo que ser reemplazado por uno digital para poder estirarlo y lograr el efecto. Y después, tras el corte de cámara para que la cosa se vea más creíble, los pepones soltaron un cuerpo maniquí y una cosa para pensar hacia la cámara puesta debajo de un triple de manera brutal. El resultado para nosotros es bastante turbio, pero filmarlo para ellos fue muy divertido. El grupo luego de esto intenta huir del edificio, pero han quitado los cables de las bujías de sus motos de nieve, lo que los obliga a regresar adentro, y la única que escapa es Lauren. Pero spoiler, tampoco lo va a lograr. ¡Amor, morirás congelada! Kyle, Daniel y Sarah bajan al sótano a buscar armas, pero Daniel es capturado, atado a una mesa en la cocina y es usado como ingrediente principal del plato fuerte de nuestros amigos mutantes. Literalmente frían su cáscara en aceite abundante para saboreárselo. Para poder conseguir el efecto usaron lo práctico. Como sabemos, el actor no podía ni recibir rasguños, pero en cámara la cosa tenía que verse bastante real y lo hicieron de la siguiente manera. Para la primera toma sí ataron al actor a la mesa,
Sin embargo, para el momento donde ya comienza la acción, tuvieron que crear un cuerpo de látex hueco a medida la cual colocaron encima del cuerpo del actor. Y es a este cuerpo de látex grueso al que maquillaron y pintaron de rojo para luego poner encima una capa más de látex que luego en el momento del rodaje se despegaría fácilmente a medida que los actores simularan cortar. Un truco bastante interesante que quedó de maravilla en el resultado final. ¿Acaso lo sabías? Pues yo en su momento, hace años al verlo, realmente me traumé. Y la historia continúa y el resto del grupo armándose de valor persigue a los comehombres y los encierra en una celda. Pero en vez de eliminarlos ahí, deciden dejarlos vivir y Kyle se queda a vigilarlos mientras los demás buscan los cables de las bujías. Pero Kyle se queda dormido y 3D2 aprovecha para nuevamente, con el truco del alfiler, salir del encierro y atraparlo. Pero esta vez ellos no lo eliminan, solo le quitan la lengua y lo dejan ir. Pero las chicas, pensando que era 3D2, lo hacen picadillo de la peor forma posible. Pero tranquilos, que al que golpean es un maniquí en realidad. Se dan cuenta de su error, pero es demasiado tarde, ya que los muchachos los persiguen y ellas tienen que improvisar para poder salir de ahí. 3 de ellas lo logran, pero Jenna es alcanzada y eliminada con un taladro para perforar. Aquí hay CGI, pero también efectos reales. En primer lugar, para mostrarnos cómo atraviesan a la actriz, usaron un taladro falso con marcadores al que el actor pasó por detrás de ella. Luego, ya en postproducción, los artistas de efectos lo reemplazaron por un taladro digital girando y mucho líquido rojo de la misma naturaleza. Pero la cosa, como está en el primer plano, debía verse bien. Por eso en esta otra toma ya se usó equipos reales. Para el truco construyeron un taladro no tan pesado con un motorcito detrás que le permitía girar. Este equipo se instaló a la altura del estómago de la actriz usando una faja que cubría su cintura, y detrás en su espalda también colocaron una carcasa de un taladro real de estos tipos que no pesaba mucho. Y aparte, para que la cosa se ponga más horrible aún, también colocaron mangueritas para bombear el líquido rojo cuando el motor empezara a girar al momento del rodaje. Luego de esto, las chicas escapan por la nieve, pero los malotes vuelven a conectar las bujías y a bordo de las motos juegan al te voy a atrapar. Y la primera en caer es la novia lesbi de Sarah, a quien dientes de sierra hace picadillo con las ruedas dentadas de la moto. Esto lógicamente no es real. Aquí la actriz está sola, actuando echada, y esta rueda dentada es CGI. Sin embargo, en la vista amplia el líquido rojo sí es real, y el actor acelera la moto que espolvorea líquido gelatinoso rojo por todo el lugar de manera épica. Pero como siempre digo, esto aún no se termina, ya que después Kenya sigue siendo perseguida por un ojo, cuando Sarah reaparece y lo derriba de la moto de nieve, lo que les permite robarla y escapar. Pero ni ellas ni nosotros esperábamos que aún había una trampa esperándolas, una trampa que literalmente hace que pierdan la cosa para pensar en un 2x3. La escena fue bastante genial y se filmó estratégicamente en 2 pasadas. Primero filmaron a las actrices manejando la moto normal y solo haciendo la mímica de ser impactadas. Luego de esto colocaron a los maniquíes réplica de las actrices en la moto y las hicieron correr. Sin embargo, sus cabezas solo estaban colocadas para en el momento exacto ser jaladas hacia atrás con un hilo invisible que creó el efecto. Luego en el fondo verde grabaron a las actrices con un traje verde para luego seleccionar solo su cabeza y los hicieron volar por los aires. Sin embargo, estas de aquí son de maniquí y el líquido rojo es CGI. El trabajo que hicieron los actores y los miembros de producción fue genial. Como no tenían el presupuesto necesario, tuvieron que improvisar muchas cosas sobre la marcha. A veces algunos efectos requerían de mucho y tenían que limitarlo, y el guión mismo tuvo que ser modificado muchas veces para poder ahorrar el presupuesto que tenían. El director mismo, como dato, también apareció como un doctor en una escena. Y siendo sinceros, la película es muy mala y buena a la vez. Da asco, pero a la vez risa. Los personajes toman siempre las malas decisiones y ahí está su magia. Para verlo un domingo en la tarde con los amigos es excelente. Y así, después de terminar los rodajes y la edición, la película nuevamente se estrenó directo a DVD el 25 de octubre del 2011, donde terminó recaudando más de $6 millones, recuperando la inversión y ganando
mucho más. Camino hacia el terror 5. Oigan, denme una mano. Con el cuerpo. Camino hacia el Terror 5 fue escrita y dirigida por Declan O'Brien, el mismo que hizo posible la tercera y la cuarta entrega. En esta ocasión, con el mismo estilo que lo caracteriza, contaría una nueva historia donde un grupo de chicos calienturientos serían eliminados por los guapos del bosque, liderados por Maynard Odets, quien, como sabemos, en la segunda película voló en pedazos. La cinta, nuevamente como las anteriores, tiene bastante líquido rojo por todos lados y un montón de desvividas creativas hechos con efectos prácticos, y el saber cómo se hicieron es lo que nos interesa. Por eso iremos al grano, porque sé que la historia ya se la sabe. La película tuvo un presupuesto de solo $1,5 millones, la mitad del que tuvo la anterior precuela, así que ya puedes imaginar los retos que tuvo el director con todos los departamentos, especialmente con el de maquillaje y efectos. Las películas de Camino hacia el Terror requieren mucho y tampoco podía hacer tantas maravillas con este dinero. Y si en la cuarta los efectos habían bajado bastante su calidad, aquí aún mucho más. En esta película, Tres Dedos vuelve a ser interpretado por Boris Lavaliev, quien le dio vida en la tercera cinta. Sin embargo, Dientes de Sierra sería interpretado por George Karlukovsky y Un Ojo por Radoslav Farbanov. Tres tipos que en realidad detrás de cámaras tuvieron bastante química, una química familiar bastante interesante con el que mucha gente empatiza, aunque suene raro. Esto porque a pesar de todo lo malo que hagan, ellos son leales. Y no intento romantizar eso. Y dicho esto, ahora pasemos rápidamente a la primera desvivida, la de la reportera Fit de amarillo, a quien Tres Dedos literalmente deja sin dedos. ¿Cómo se hizo esto? Pues fue más simple de lo que parece. La mano no es de la actriz, obviamente. Su brazo está escondido debajo de su casaca. Esta mano fue una réplica en látex hecha por el equipo usando un molde del brazo de la actriz, brazo maniquí al que ella tenía agarrado desde abajo por medio de un palo. Esto permitió que Tres Dedos realmente pudiera impactar el dedo con su amigo el filudo, mandándolo a bailar de forma graciosa. Go home. Y el líquido rojo que sale a montones es real y fluye a través de unas mangueritas puestas por dentro del brazo que están conectados a una bombita manual accionada fuera de cámara. Pero la cosa se pone mucho más interesante porque aparece Maynard Odets, quien pretende ayudar a esta chica ingenua solo para terminar haciéndole un diseño en sus entrañas. Aquí no vemos el impacto en el cuerpo. Esto obvio se hizo así por las limitaciones del presupuesto. Sin embargo, tras el corte, si vemos cómo la herramienta es sacada del estómago, esto también fue real y fue logrado usando una prótesis de barriga falsa colocada encima del estómago y amarrada por la cintura. El interior tenía una bolsa de plástico a donde colocaron de forma loca intestinos de animales reales. Esta barriga también tenía un tubo colocado por detrás que sirvió para bombear líquido rojo. Este efecto es la misma que se usó para la desvivida de Cruz a manos del amado y odiado Tres Dedos. En la escena, este man agarra su cosa filuda y acaricia las entrañas de la desafortunada chica. Y no contento con eso, le saca todo lo que tiene adentro y hace que ella lo saboree. Recontra turbio. Aquí, ella también tenía una barriga falsa atada a su cintura y dentro había una bolsa llena de intestinos hechos de harina y cosas comestibles que fueron bañados con sustancias hechas de frutas dulces como fresas. Así que no fue nada desagradable para la actriz. Ya. Y volviendo al inicio, la chica no solo se queda con el adorno en el estómago. Maynard, luego de ver que aún tenía energía, le roba su mano de un hachazo. Pero tranqui, que esta mano no es de la actriz, sino de un maniquí a la que sujetaron desde abajo. Y la ilusión se vende gracias a los cortes de cámara ya en edición. Denme una mano. Con el cuerpo. Luego del chiste de la mano, pasamos a otra escena ya con los desafortunados jóvenes clásicos y tontos que tomarán las peores decisiones posibles por el bien del guión. Quienes viajan en camioneta y caen en la trampa clásica del pelado de pararse en la carretera y hacerse el desvivido. Aquí, el choque del auto fue realizado por un especialista y los actores entraron al auto ya después del impacto. Luego de esto, los chicos casi eliminan a Maynard, pero este poli
Polly llega a malograr el día y sentencia su final, pero no solo el de ella, sino también el de su amigo, quien se queda a cuidar el auto. Pero ya lo saben, los pepones salen rápidamente y se divierten con él. Primero 3D2 lanza 2 flechas que no llegan al Polly, sino a una tabla forrada de blanco. Entonces, ¿cómo es que vemos el momento en el que las flechas le llegan al cuerpo? Pues en realidad no lo vemos. La escena se compone de 2 tomas diferentes. Las flechas ya están colocadas en la mano y en la pierna del actor mediante prótesis cuando hicieron la toma. La ilusión del recorrido se logró con una transición de barrido simple colocada en medio de la toma de lanzamiento y del actor fingiendo dolor. Pero la cosa no termina ahí, ya que después Dientes de Sierra entra al juego y con su cosa filuda le saca de porrazo sus 2 cosas para y se los come. La primera oreja fue generado completamente con CGI, al igual que el líquido rojo que tapa su oreja real. Sin embargo, para la segunda tuvieron que usar orejas de prótesis que pegaron encima de su oreja real para que el actor arrancara con facilidad al momento del rodaje. Y la verdad, quedó genial. Y en el golpe final el líquido rojo también fue CGI. Y así... La película fue rodada en Sofía, en Bulgaria, durante los meses de abril y mayo del 2012. El lugar fue escogido por su disposición con los permisos y por los beneficios de grabar barato. Muchas de las escenas se grabaron en lugares reales prestados de la ciudad a donde los guapos del bosque llegan para rescatar a su padre. Es hora. Vienen por mí. Primero cortan la señal telefónica y luego van a la central eléctrica y cortan la energía de la ciudad usando el cuerpo del guardia del lugar, a quien literalmente cuelgan y ejecutan. El actor fue colgado de verdad. Sin embargo, los cables no tenían energía y las chispas detrás de él fueron generados de forma controlada para no lastimarlo. Este hecho crea la atmósfera perfecta para que los deformes hagan de la suya. Primero eliminan a Cruz, de quien ya hablamos, y después van al lugar donde los chicos se están hospedando y haciendo cosas prohibidas que tú no puedes ver porque aún eres un bebé. Raptan a Gus y se lo llevan porque tienen algo preparado para él, pero su chica escapa con éxito y logra llegar a la comisaría. En serio, en esta película estos tipos ya se pusieron demasiado creativos. No solo eliminan a las víctimas así por así, sino tratan de divertirse. A Gus lo atan a una camioneta y lo estiran para con una comba darle un mejor diseño y forma a los huesos de sus piernas. Esto es brutal. Obviamente no podían hacerle esto a las piernas del actor por razones lógicas, por lo que los especialistas tuvieron que ingeniárselas y traer de nuevo al juego a un maniquí. Para el truco el actor estaba echado en la camioneta, pero con las piernas hacia abajo. Luego, con moldes tomados del actor, construyeron la parte baja del cuerpo con látex y lo colocaron encima del actor en una posición estratégica frente a la cámara, que hizo parecer que las piernas falsas eran reales. Esto permitió que en la filmación los actores agarraran sus combas y las taran de verdad sin miedo, creando una escena fenomenal. Pero estos tipos están más dementes que nunca, que después de hacer esto lo llevan afuera de la comisaría, lo dejan ir solo para dar vuelta con la camioneta y pasar por de él. La escena es interesante al igual que el detrás de cámaras. Para el truco, el actor fue puesto en la pista con las piernas maquilladas y luego con una cámara montada sobre una plataforma giratoria, filmaron el acercamiento del camión hasta antes del impacto. Luego el equipo nuevamente tuvo que construir otro maniquí con la cabeza y brazos desmontables al que pusieron en la pista para que la camioneta hiciera lo suyo. Estas tomas en edición fueron juntadas para vender la ilusión de que el actor fue al que impactaron. Posterior a eso, Billy y Julián salen en busca de Cruz a pesar de las objeciones de Carter, el alguacil. Deambulan por las calles y encuentran a Cruz, pero los deformes aparecen rápidamente y los duermen. Pero no, aún no los eliminan. Ellos son llevados a un campo de fútbol donde 3D2 entierra a uno de ellos hasta el cuello, al otro lo ata con una cadena al arco y lo hace competir contra una podadora gigante. Según mi perspectiva, esta escena es la más brutal de la película. Y para poder lograrlo, el equipo nuevamente tuvo que hacer uso de los ya cansados maniquís. Crearon 2 maniquís, uno de medio cuerpo y el otro de cuerpo completo, al que rellenaron con
órganos de animales reales. Sí, qué locura. En la filmación para vender realismo, el actor sí fue enterrado de verdad y la podadora sí estuvo cerca de él, pero fue manejado por un profesional y no por tres dedos. Y luego, después de filmar un acercamiento con la cámara, era hora del impacto. Aquí la podadora pasó por encima del maniquí y le voló la cosa que usamos para pensar, que después fue lanzado desde arriba hacia el vehículo para hacerlo más dramático. Y así rápidamente llega la siguiente víctima. Él, para su mala suerte, es agarrado desde la punta de los pies, lo que hace que literalmente la podadora lo haga papilla. Aquí el que actuó fue el maniquí relleno de cosas rojas. Sin embargo, para la toma del actor, aún tuvieron que lanzarle un montón de líquido rojo a la cara y locamente también órganos reales de animales. Carter, luego de ver que no regresan, envía a Mouse a buscar a los agentes, pero sin saberlo, este que iba a exceso de velocidad tropieza con un alambre de púas en la carretera y se estrella. Y adivinen qué, también le tienen una sorpresa y esta es la peor. Lo meten en un barril y debajo prenden fuego y el triste tipo se pasa vivo. Obvio que aquí no usaron al actor, el actor fue filmado por separado en un lugar controlado con la iluminación parecida para después en postproducción ya vender la ilusión. Después en la trama, Carter al escuchar el grito del ebrio se ¡kabum! Y ella es jalada con una cuerda y arnés lejos para simular la onda expansiva. Pero la explosión sí fue real y se ve real. ¿Pero saben qué cosa no es real? Pues los ojos salidos de Lita la tontita que confió en la peladita de este patita. Estos ojos fueron protésicos y fueron pegados en el rostro de la actriz para luego ser maquillados. Pero lo que tampoco fue real pero que sí pareció en su momento y sí es bastante grotesco es el cuerpo con rajadura del novio de Carter. Ella sin saberlo abre la puerta del vehículo, pero esto hace que el hilo conectado a un gancho se jale abriéndole todo. Aquí el maniquí usado fue este que vemos echado por aquí, al que la actriz le metió la mano y que también fue rellenado con cosas rojas. Y la escena con todos los cortes y la edición queda épico. Tan épico como la trampa que el papá de los más guapos pone para Carter. Lo ata a las orejas y prende en fuego todo el lugar para que ella termine zancochada. Sin embargo, le da la opción. Pues sí, adivinaste. Ella obviamente opta por tomar esa opción que le acaricie el cerebro por dentro. Esto también se realizó de forma práctica. Pero de nuevo, esta alguacil fue una gemela de látex de la actriz, la cual en el resultado final no se mostró por completo. En la escena sí usaron fuego real y le prendieron fuego a las barras de metal usando un gel especial, y la actriz también tenía un gel ignífugo para no lastimarse. ¿Ven? Es genial. Yo sé que muchos odian esta película, pero tenemos que reconocerlo. Con su $1,500,000 hizo muchas cosas interesantes. Y el guión escrito, a pesar de que es muy pobre en muchos aspectos, es genial con las desvividas. Todos fueron creativos y detrás de cámaras, como vimos, aún más. Eso lo digo yo, sin embargo quisiera saber cuál es tu opinión. Te leo. Y así, después de terminar todo, la película nuevamente se estrenó en DVD el 23 de octubre del 2012 y terminó vendiendo bastante, aunque ya no tan bien como las anteriores. Sin embargo, fue suficiente como para poder recuperar la inversión y llenar de algunos milloncitos los bolsillos de los productores. Y así llegamos al final de este sangriento y creativo viaje detrás de Camino hacia el Terror 5. Puede que la historia no sea una obra maestra del cine, pero no se puede negar el compromiso que el director de Clayton O'Brien y todo el equipo pusieron para sacar adelante esta entrega con tan poco presupuesto. El uso de efectos prácticos, aunque muchas veces rudimentario, es digno de respeto, porque logra impactar, divertir y sobre todo mantener viva la esencia gore que define a la saga. A veces el verdadero terror no solamente está en lo que ves en la pantalla, sino en todo el esfuerzo silencioso de todos aquellos que lo hacen posible. Camino hacia el Terror 6.
Y después de las 5 viene un reinicio de la saga. La sexta entrega, a pesar de haber contado aún con los guapos del bosque, ya se sale bastante de la idea original que aún era canon hasta la quinta entrega. En la película los guapos del bosque son controlados por dos primos hermanos que son parientes de la familia caníbal, quienes tienen como único objetivo el reproducirse entre ellos mismos para mantener intacta su linaje de guapos puros. O algo así quieren lograr porque hay demasiadas cosas aquí que no tienen ningún sentido. La película fue dirigida por Valery Milev, un director búlgaro de anuncios, videos musicales y cine, quien esta vez solo tuvo $1 millón para poder hacer posible la película, que nuevamente contaría con Radoslav Faranov para componer a tres dedos, y entrarían al juego Danko Jordanov como Dientes de Sierra y Arsen Asenov como El Tuerto. La película se estrenó nuevamente en VHS, sin embargo ya no fue tan rentable como las anteriores, ya que solo recaudó un poquito más de $1 millón. En cuestión de efectos y desvividas, la película es aceptable y disfrutable. No digo que esté mal para lo que ya se venía haciendo, pero personalmente la película no me gustó tanto que digamos. Y claro que sí, también hay efectos prácticos, y si ya viste hasta este punto del video, ya seguramente al ver cada una de las escenas ya te puedes dar cuenta de cómo es que se hicieron. Aquí hay cuchillos truqueados que no lastiman, maniquíes realistas, mucho líquido rojo falso, maquillaje transformativo para los más guapos y su familia, también maniquíes explosivos para una de las desvividas del final con una manguera donde también hay una mano falsa. Literalmente le meten la manguera por el asterisco. También prótesis en el rostro y más maniquíes para cosas más extremas, pero también hay CGI. Por ejemplo, la flecha inicial es un efecto digital, pero también vemos que hay un animatrónico de un ciervo, un animatrónico bastante interesante. Mi teoría es que este animatrónico fue traído tal vez de otra producción, porque hacer estas cosas desde cero en ese tiempo era carísimo de París. Y lógicamente en la película no podían faltar las escenas calientes, pero vaya, esta película literalmente ya se podría considerar no porque es muy explícito. Seguro que muchos agradecieron esto, pero por alguna razón, si aún no lo ves, ni se te ocurra ver la cinta con tu familia. Esta película, por su recaudación y el poco éxito, aunque se convirtió en la favorita de muchos por alguna manera, cerró el ciclo de nuestros amigos los guapos del bosque, ya que en 2021 salió otra película de la franquicia. Sin embargo, esto más que nada se hizo para poder aprovecharse de la nostalgia de la gente que tenía al menos una mínima esperanza de que nuestros amigos los deformes regresaran. Pero pasó todo lo contrario, no solo no aparecieron, la película es completamente diferente. Y lógicamente esto no es camino hacia el terror. Dicho esto, podemos concluir que la saga en realidad como canon solo tiene 5 películas, de los cuales hemos hablado a detalle. Pero obviamente esto, como siempre, es a mi parecer. Yo quisiera saber qué opinan ustedes y quisiera que me digan qué les pareció el video. Y como siempre, gracias por todo el apoyo, por los comentarios y por los likes. Los quiero muchísimo. Y recuerden, cuídense mucho, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos en menos de lo que cante 3 dedos. Así que